Saludos a todos, soy la doctora Marielis Benítez, agradecida con el comité organizador de estos 58º coloquios médicos por la invitación a compartir con todos ustedes a través de este medio. Les voy a hablar de manera muy somera sobre uso irracional de antimicrobianos en la COVID-19. Además de decirles que los antibióticos no tienen actividad contra los virus, por lo que no se justifica su uso indiscriminado, les voy a presentar evidencia científica del por qué no deberíamos utilizar antibióticos en etapas tempranas de la infección por SARS-CoV-2, en ausencia de evidencia clara de una infección bacteriana, ya sea como coinfección o infección secundaria. Recordemos que cuando instauramos una terapéutica con antibióticos, estamos causando presión selectiva sobre algunos microorganismos y podemos predisponer a los pacientes a una disbiosis. También podemos favorecer la aparición de cepas multiresistentes, además de, como vamos a ver más adelante, algunos antimicrobianos se asocian con la secreción de citoquinas inflamatorias, por lo que de manera indirecta podríamos estar favoreciendo la exacerbación de la respuesta inmunológica propia de la COVID-19. La COVID-19 es producida por el SARS-CoV-2, un virus que pertenece a la familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronavirinae, género beta coronavirus. Estos virus se caracterizan por presentar una envoltura y un genoma basado en ARN de cadena simple en sentido positivo, que presenta 14 marcos de lecturas abiertas conocidos como ORF, que codifican todas las proteínas virales. En el extremo 5' del genoma se codifican las proteínas no estructurales conocidas como NSP. Estas proteínas son las responsables de la replicación y transcripción viral, mientras que en el extremo 3' codifican las proteínas estructurales. Estas altamente conocidas por todos son las NSME, es decir, la de la nucleocápside, espiga, membrana y envoltura, que son las responsables de lo que es el ensamblaje viral y la supresión de la respuesta inmunológica del huésped. SARS-CoV-2 ha provocado un total de casos para el momento de esta grabación de 246.690.756 casos y un total de muerte de 4.999.442. Y a pesar de que a nivel mundial se reporta que 6.947.883.074 personas han recibido por lo menos una dosis de vacuna, todavía es arduo el camino que hay que recorrer, no solamente en la parte preventiva, sino también en la curativa, para poder controlar esta pandemia. De allí que nos preguntamos cuál es la situación de SARS-CoV-2 y los antibióticos. A este respecto, Garg y colaboradores publicaron un artículo que lleva por título "Uso indebido de antibióticos durante la pandemia de COVID-19, una receta para el desastre". Ellos plantean que se necesitan medicamentos eficaces para la COVID-19, pero que esto no justifica el uso indebido de antibióticos como tratamiento de primera línea para esta enfermedad, a pesar de conocer la etiología viral de esta patología. Que si bien es cierto que esto podría justificarse al inicio de la pandemia, ya que el personal de salud se vio expuesto a una enfermedad desconocida, a un microorganismo desconocido, y que esto conllevó a que se tomaran medidas terapéuticas muy variadas y ambiguas, hoy día se han publicado guías con evidencias científicas que mejoran el manejo de la enfermedad
y que han conllevado a, vamos a decir, a una terapéutica adecuada, lamentablemente hay una gran población del sector salud que todavía ignora estos grados de evidencia y que sigue prescribiendo antibióticos. Porque ellos dicen una receta para el desastre, porque plantean que nosotros como personal de salud podríamos estar creando la próxima pandemia y que esta pandemia podría deberse a esos gérmenes multiresistentes, a esos antimicrobianos que nosotros estamos utilizando sin evidencia científica de coinfecciones o infecciones secundarias, debido a la presión selectiva que estamos provocando. Por otro lado, este estudio publicado en la revista Infección y Salud Pública por Cherick y colaboradores, que traducido lleva por título Antibióticos en el tratamiento de las complicaciones de COVID-19, una revisión de la frecuencia, indicaciones y eficacia, tuvo como objetivo principal informar los datos disponibles en la literatura sobre frecuencia, indicaciones, uso de antibióticos, duración y su eficacia en pacientes infectados por COVID-19 a través de una revisión en Ovid y Google. En relación a los resultados, en relación al uso de antibióticos, antivirales y glucocorticoides, de esta revisión de 19 estudios y 2.834 pacientes, el 74% de los pacientes recibieron antibióticos, 56.9% recibieron antivirales y 36.9% recibieron glucocorticoides. Con respecto a la tasa de coinfecciones, el momento de aparición de las infecciones secundarias y la mortalidad, la tasa combinada de infecciones secundarias y de coinfección fue de apenas 7.6%, mientras que si solamente se tomaba la población de este 74% que recibió antibióticos, en esta población solamente el 17.6% de estos pacientes que recibieron antibióticos se les pudo demostrar una infección secundaria o una coinfección. El tiempo hasta la aparición de las infecciones secundarias fue de 17 días después del diagnóstico para los no supervivientes y de 14 días para los supervivientes. Algo que acotar es que ellos definieron infección secundaria como aquella que se diagnosticaba posterior a las 48 horas del ingreso hospitalario y coinfección aquella que se diagnosticaba con menos de 48 horas de ingreso hospitalario. 4 estudios compararon el uso de antibióticos con respecto a la mortalidad y no encontraron ningún beneficio del uso de antibióticos sobre la mortalidad. En relación al tipo de antibiótico utilizado y la duración del tratamiento, pues los más utilizados fueron cefalosporinas, macrólidos y fluoroquinolonas, que probablemente por el espectro contra gérmenes, sobre todo asociados a vías respiratorias, Chen y colaboradores reportaron que el tiempo de duración del tratamiento osciló entre 3 y 17 días con una mediana de 5 días. Para ceftriaxona fue de 7 días, acitromicina 5 días, claritromicina se mantuvo hasta tener un resultado negativo de micobacterias atípicas y para meropenem y piperacilina tazobactam fue por lo menos de 8 días. ¿Qué concluyeron ellos? Concluyeron que pues se observa una alta tasa de uso de antibióticos en una infección que es viral sin evidencia clara de una infección bacteriana y que solamente 17.6% de los pacientes que recibieron antibióticos tuvieron o una infección secundaria o una coinfección. Además de esto, pues la mitad de estos pacientes no fueron graves, por lo que se observa que el uso de antibióticos se da en esos pacientes con sintomatología leve o moderada. De allí que se deberían utilizar o hacer más investigaciones sobre la pertinencia del uso
de antibióticos en etapas tempranas de la infección por SARS-CoV-2, teniendo en cuenta que el tiempo de aparición de las infecciones secundarias fue por lo menos de 2 semanas y que esto podría estar influenciado por la disbiosis provocada por el uso de antimicrobianos o por efectos colaterales asociados al uso de antibióticos, que más adelante vamos a hacer una pequeña revisión de esto. Siguiendo la recomendación de Chedick sobre lo que es la investigación del uso de antibióticos en etapas muy tempranas de la infección, les traigo este estudio de Jin y colaboradores publicado en la Revista Internacional de Agentes Antimicrobianos y que lleva por título Evaluación del uso de antibiótico temprano en COVID-19 no severo, pacientes sin infecciones bacterianas. Fue un estudio multicéntrico, retrospectivo, que incluyó 1.373 pacientes de 4 centros asistenciales de Hubei, China. Los investigadores buscaban determinar si el uso o no de antibióticos estaba relacionado con la estancia hospitalaria, la mortalidad a los 30 días de seguimiento independientemente de la causa y la progresión de la enfermedad a severidad. Ellos dividieron los pacientes dependiendo de si eran expuestos o no a antibióticos en las primeras 48 horas de ingreso hospitalario. En aquellos, si se expuso en las primeras 48 horas a antibióticos y estos duraron por lo menos 3 días o más de cumplimiento, pasaban al grupo de uso de antibióticos temprano, y los que no fueron expuestos se incluyeron en el grupo de no uso de antibióticos. En todos ellos se descartó severidad. Ellos definieron los casos como leves, moderados, graves y críticos. Leves eran aquellos que tenían sintomatología prodrómica, pero tenían síntomas generales, pero no tenían una radiografía subjetiva de neumonía, mientras que en aquellos moderados eran los pacientes que tenían prodromo, por lo menos fiebre, síntomas respiratorios y además tenían una radiografía subjetiva de neumonía. Los pacientes graves eran aquellos que saturaban menos de 93% en reposo, que tenían una relación de la presión parcial de oxígeno y concentración de oxígeno no superior a 300 milímetros de mercurio, que tenían progresión radiográfica de más del 50% posterior a 24 o 48 horas de ingreso hospitalario. Y los casos críticos eran aquellos pacientes que tuvieran criterios de ventilación mecánica, que tuvieran falla molecular orgánica, que tuvieran shock o que murieron. Bien, en total 753 pacientes estuvieron en el grupo de los que recibieron antibiótico y 620 en el grupo de los que no recibieron antibiótico. Algo resaltante de estos dos grupos es que si bien los que recibieron antibióticos, la mayoría tenían tos, tenían fiebre, habían menos pacientes que tenían hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias, que hoy día sabemos que son unos factores de riesgo para severidad o para progresión a severidad de COVID-19. Ok. Dentro de los antibióticos, los más utilizados fueron fluorquinolonas, betalactámicos y macrólidos. Cabe destacar que ellos evaluaron un subgrupo que fue sometido a acitromicina para investigar si acitromicina tenía un efecto sobre la estancia hospitalaria o sobre la mortalidad o progresión de la enfermedad. De los 1.373 pacientes, durante lo que fue el seguimiento de 30 días, 375 pacientes progresaron a COVID severo. De estos, la proporción de pacientes que progresó a severo o grave fue mayor en el grupo de los que recibieron antibiótico que en el grupo de los que no recibieron.
con un porcentaje de 31.74% frente a 21.94% con una p-valor de menos de 0.0001. Calculando el modelo de Cox y ajustando el hazard ratio, ellos pudieron determinar que el uso temprano de antibióticos se asoció con una mayor probabilidad de desarrollar un tipo grave de COVID-19. Con respecto a la duración de la media de la estancia hospitalaria, el grupo que fue sometido a antibióticos tuvo una media de 17.8 días y el grupo que no se expuso a antibióticos tuvo una media de 14.6 días con una p-valor menor a 0.05. En realidad también fue de 0.0001. Durante el seguimiento de los 30 días murieron 23 pacientes de los 1.373 que fueron diagnosticados con COVID-19 no severo. No hubo diferencia significativa entre los dos grupos. Fueron 12 en el grupo de los que no recibieron antibióticos y 11 en el grupo de los que recibieron antibióticos. Y con respecto al subgrupo de la acitromicina, pues no hubo diferencias significativas en la progresión a un tipo severo de COVID, a la duración de la estancia hospitalaria o mortalidad en aquellos pacientes que recibieron acitromicina. ¿Qué concluyeron ellos? Que el efecto de acitromicina no tiene ningún beneficio en ausencia de una infección bacteriana sobreañadida sobre lo que es la mortalidad, estancia hospitalaria o progresión de la enfermedad. Ellos concluyeron que el uso de antibióticos tempranos se asoció a una mayor probabilidad de progresión a un tipo grave de COVID-19 y a una mayor permanencia hospitalaria de los pacientes con diagnóstico de COVID-19. Por lo que, pues, ellos sugieren que hay que verificar la prescripción o la pertinencia de la prescripción de antimicrobianos en este tipo de pacientes, porque ya no es un problema de resistencia bacteriana, es algo que investigar por qué los que reciben antimicrobianos progresan más a severidad. Y a este respecto viene el próximo estudio que les traigo. Este artículo de revisión publicado por Pérez Lazo y colaboradores en la revista Horizontes Médicos, además de recalcarnos por qué acitromicina, ivermectina, doxiciclina no son unas opciones ni preventivas ni terapéuticas para la COVID-19, trae o plantea dos puntos muy interesantes. Uno es el uso empírico de los antimicrobianos en COVID-19 y su posible rol en la tormenta de citoquinas y sepsis. Ellos, a través de su revisión, plantean que el uso empírico de los antimicrobianos podría conducir o favorecer la tormenta inflamatoria a través de dos rutas, una directa y una indirecta. La ruta directa ocurriría a través de lo que es la interleuquina 1 beta, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa o por inducción de la expresión de los receptores tipo TOL. Se ha demostrado que una sola dosis de ceftazidima puede provocar la liberación de interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa en ausencia de infección. A su vez, otros betalactámicos como piperacilina pueden en los monocitos inducir la expresión de los receptores tipo TOL, principalmente tipo 4, y favorecer la liberación de interleuquina 1 e interleuquina 6 que tienen un rol crítico en la tormenta de citoquinas. Por otro lado, tenemos amoxifloxacina, doxiciclina y gentamicina que también me pueden sobreexpresar o favorecer la sobreexpresión de interleuquina 1 y la ruta indirecta que ocurre por medio del incremento de las endotoxinas intestinales o endotoxemia.
y que principalmente esto se asocia a lo que es ciprofloxacina oral, tobramicina o polimixina. Y también pues estos antimicrobianos me favorecen lo que es la sobreexpresión de receptores tipo TOL4 y que esto aunado a la endotoxemia pueden desencadenar la cascada inflamatoria de citoquinas a través de la activación del factor nuclear kappa beta, y recordemos que el factor nuclear kappa beta es como el gran regulador, es la gran fábrica de citoquinas inflamatorias. Y el otro punto de esta revisión es las superinfecciones en COVID-19, que de por sí el virus SARS-CoV-2 predispone al desarrollo de las superinfecciones a través de dos mecanismos que no son excluyentes. Uno, que es la disregulación del sistema inmunológico del huésped y el estado proinflamatorio secundario a lo que es COVID-19 por sí mismo, con la consiguiente proliferación de bacterias. Ahora, si a esto le sumamos el uso de antimicrobianos, pues tenemos el caldo perfecto para una progresión a severidad potencial. De allí que este artículo va de la mano con el anterior de Jin y colaboradores. Cada día son más los estudios que demuestran que las coinfecciones y las infecciones secundarias son poco frecuentes en la COVID-19, con un rango que oscila entre 3 y 9%. A su vez, cada vez hay más estudios que relacionan el uso indiscriminado de antibióticos y la aparición de cepas multiresistentes, lamentablemente un flagelo que no vamos a ver en la actualidad, pero que a futuro podría implicar miles o millones de muertes debido a la poca disponibilidad de terapéutica antimicrobiana apropiada. Este artículo, titulado "El uso de antibióticos en el manejo de COVID-19, una rápida revisión de las guías de tratamiento nacionales en 10 países africanos", va dirigido principalmente a los profesionales de salud que aún prescriben antibióticos en la COVID-19 en ausencia de evidencia clínica y paraclínica de una coinfección o infección secundaria. Si no estás convencido, pues solamente decir que no estamos en África, no tienes por qué seguir las pautas africanas que plantean o que recomiendan el uso de antibióticos en pacientes asintomáticos y sintomáticos leves. Estamos en Venezuela, tenemos internet y una información pues para todos es que la mayoría de las revistas internacionales con grados de evidencia tienen libre el link de COVID-19 para la revisión de las diferentes publicaciones. Hasta Bachman lo sabe que no es personal de salud. Gracias por escuchar.